Dos visiones de España, una anclada en el pasado y otra mirando hacia el futuro, a punto de colisionar. El resultado, una serie de guerras que marcarían el siglo XIX. ¿Sabéis de qué estamos hablando? Tranquilos, que si no lo sabéis, hoy en Memorias os traemos las guerras carlistas. Nos situamos en la España de principios del siglo XIX. Durante este periodo reinaba el Borbón Fernando VII, conocido por su gobierno absolutista y por ese lío en el que se vio envuelto durante la Guerra de la Independencia Española, que si no lo recordáis, podéis verla en nuestro vídeo del canal. Este rey no tenía hijos varones, es más, le costó muchísimo tener descendencia. Fue con su segundo matrimonio con María Cristina de Borbón cuando tuvo a su hija Isabel. En 1832, Fernando VII enfermó y surgió la posibilidad de que Carlos María Isidro de Borbón, su hermano, conocido después como Carlos V para algunos, compartiera el poder con María Cristina. Sin embargo, tras recuperarse, Fernando VII decidió que su hija Isabel se convirtiera en su heredera directa, y así lo testificó en su testamento. Tuvo que modificar la ley sálica que previamente prohibía la sucesión femenina al trono, valiéndose para ello de una cosa que se llamó la pragmática sanción. Así se permitió que Isabel pudiera heredar la corona. Obviamente esto no gustó nada a los seguidores de Carlos, los carlistas, quienes consideraban el cambio en la ley de sucesión algo ilegítimo, porque ¿cómo iba a reinar una mujer? Como respuesta, los carlistas empezaron a organizarse en secreto. Aunque Carlos V inicialmente se resistía a cualquier acción violenta mientras su hermano estuviera vivo, sus partidarios ya se estaban preparando para lo que podría suceder tras la muerte de Fernando VII. Así que se empezaron a formar dos bandos en el país. Por un lado estaban los ya mencionados carlistas, que apoyaban los derechos al trono de Carlos María Isidro de Borbón. Defendían el absolutismo y las leyes tradicionales, incluidos los fueros, que eran derechos y leyes locales que simbolizaban la autonomía de las regiones de Navarra y el País Vasco, y cuyo lema, Dios, patria, fuero y rey, resume su ideología. Los seguidores del carlismo pertenecían a zonas rurales, incluyendo a pequeños propietarios, campesinos, algunos nobles y miembros del bajo clero. Esta corriente se fortaleció en el norte de España, especialmente en el País Vasco y Navarra, que eran zonas que destacaban por su fuerte conservadurismo religioso, por la defensa de sus estructuras socioeconómicas tradicionales y por la protección de sus fueros. Otras áreas donde el carlismo triunfó fueron en algunas zonas de Cataluña, Castilla o Galicia. Y luego, por otro lado, tenemos a los isabelinos, que respaldaban a la hija de Fernando VII, Isabel II, bajo la regencia de su madre María Cristina, que gobernaría hasta que Isabel II tuviera edad para hacerlo. Buscaban estos restablecer una monarquía más constitucional y limitar el poder de la monarquía y del clero. A Isabel la respaldaban la alta nobleza, los altos mandos del ejército, la jerarquía eclesiástica y los liberales, que veían en Isabel una forma de acabar con el antiguo régimen. Y ojo, porque en este conflicto intervinieron más países. Don Carlos recibió apoyo con armas y financiación de potencias absolutistas europeas como Austria, Rusia o Prusia, mientras que Isabel II fue apoyada por Reino Unido, Francia y Portugal, que estaban interesados en promover un liberalismo moderado en España. En 1833 murió Fernando VII y la que se preparó fue gorda. De las tres guerras carlistas que hubo, la de mayor envergadura es la primera. La primera guerra carlista va del 1833 al 1840. En ella, Carlos V, hermano de Fernando VII, se encontraba en Portugal cuando este falleció. Desde allí se proclamó sucesor al trono español con el Manifiesto de Abrantes. Ese mismo mes, el 25 de octubre, Isabel II fue proclamada reina de España. La primera guerra carlista acababa de empezar y, como decía, se extendió hasta 1840. Los carlistas, que contaban con una base sólida en el norte rural de España, especialmente en las regiones vasco-navarras y partes de Cataluña y Aragón, abrazaron el método de las guerrillas para enfrentarse a las fuerzas isabelinas. Estas partidas guerrilleras eran un caos, así que tuvieron que aparecer en escena figuras militares como Tomás de Zumalacárregui y Ramón Cabrera, para formar ejércitos mejor estructurados. Pero para que lo entendáis mejor, vamos a ver el ejército de ambos bandos. La estructura del ejército español, o tropas isabelinas, se componía de un ejército regular que contaba con 65.000 hombres representando la principal fuerza isabelina, unas milicias provinciales que sumaban un total de 35.000 efectivos. Tenían menor presencia en regiones como Navarra y las Vascongadas, donde el régimen foral limitaba su implantación militar. Y luego había otras fuerzas que incluían unos 15.000 hombres de unidades como Carabineros y la Brigada Real de Marina,
distribuidos estratégicamente en puntos críticos del país. En total, los efectivos militares ascendían a 115.000 hombres. Durante la Primera Guerra Carlista, el ejército isabelino movilizó aproximadamente 330.000 a través del sistema de quintas, un sistema donde por sorteo se elegía a uno de cada 5 jóvenes para servir en el ejército. Además, hay que sumar a 55.000 voluntarios y efectivos adicionales de la Milicia Nacional, aunque a su vez las deserciones militares también fueron altas, estimadas en más de 60.000. Por otro lado, el ejército carlista se organizó en 3 principales frentes. El ejército carlista del norte, liderado por el coronel Tomás de Zumalacárregui, utilizó un sistema de quintas y formó batallones por regiones, sin seguir la estructura tradicional de regimientos numerados. Aunque su caballería y artillería no alcanzaron el nivel de las tropas isabelinas, sí lograron un notable desarrollo en algunos aspectos, como la fundición de cañones. Por otro lado, tenemos el ejército carlista del Maestrazgo, inicialmente formado por alzamientos de voluntarios. Fue liderado por Carnicer y posteriormente por Ramón Cabrera. Este último fue el que consolidó y expandió este ejército, estableciendo fundiciones de artillería propias y una academia militar hacia el final de la guerra. Finalmente tenemos el ejército carlista de Cataluña, que estaba formado en un inicio por partidas pequeñas y poco coordinadas, y se fue unificando con la llegada de Rafael Tristany, conde de España, permitiendo un enfrentamiento en igualdad de condiciones contra los isabelinos. En el bando carlista, Zumalacárregui destacó por su habilidad militar, pero su muerte en 1835 durante el asedio de Bilbao marcó un punto de inflexión, debilitando la posición carlista en el norte. Durante el conflicto, Baldomero Espartero emergió como un líder prestigioso en el bando isabelino. Su victoria en la batalla de Luchana en 1836 fue muy significativa, ya que permitió romper el asedio carlista de Bilbao y reafirmó el control liberal sobre importantes áreas industriales y urbanas. El punto final del conflicto en el norte fue el Convenio de Vergara, en 1839, negociado entre el general carlista Rafael Maroto y el ya mencionado Espartero. Este acuerdo permitió la integración de los oficiales carlistas en el ejército liberal y además mantuvo los fueros en las provincias vascas y Navarra. Sin embargo, los sectores más radicales del carlismo, liderados por Cabrera en el Maestrazgo, continuaron la resistencia hasta su derrota definitiva en el 1840. La derrota carlista significó que Isabel II se mantuviese en el trono español, mientras que Carlos tuvo que huir a Londres. La Segunda Guerra Carlista, en 1846, que se extendió hasta el 1849, surge por el hecho de que tras el Convenio de Vergara muchos carlistas se tuvieron que refugiar en Francia, mientras que otros continuaron las actividades guerrilleras en Cataluña y en otros puntos del país. Carlos V, que había decidido abdicar en su primogénito Carlos Luis de Borbón y Braganza, también conocido por algunos como Carlos VI, propuso el matrimonio de su hijo con su prima Isabel II como propuesta de paz, pero no salió a flote principalmente por las exigencias de los carlistas, que no se conformaban con que Carlos fuese rey consorte, y según se cuenta, se cree también que la oposición de la misma Isabel, quien, digámoslo finamente, encontraba desagradable el aspecto físico de su primo, y es que este padecía de estrabismo. Así se reactivó de nuevo la guerra con los carlistas en el 1846, aunque para muchos historiadores no fue una guerra como tal. Esta guerra estuvo principalmente concentrada en Cataluña, aunque también hubo algunos focos de conflicto en otras regiones como el Maestrazgo y el norte de Castilla. A pesar de sus esfuerzos, los carlistas carecían del apoyo y de los recursos que tenían en la Primera Guerra, lo que dificultó sostener un conflicto más serio. Además, tampoco hubo mucho revuelo en el plano internacional, así que esta vez los carlistas estaban solos. La guerra decayó significativamente después de 1848 y terminó en 1849 con una derrota clara para los carlistas. El final definitivo llegó cuando los líderes carlistas, ante la imposibilidad de continuar la lucha, optaron por capitular y dispersarse. Muchos de ellos, incluyendo el famoso líder Ramón Cabrera, decidieron exiliarse. Y para facilitar la paz, el gobierno de Isabel II ofreció algunos indultos y amnistías a los combatientes carlistas. Entre la Segunda Guerra Carlista y la Tercera hubo varios alzamientos que no llevaron a nada, pero la tercera llegó en el 1872 y acabó en el 76, y en ella los carlistas una vez más intentaron instaurar una monarquía tradicionalista.
¿Pero por qué llegó la Tercera Guerra tantos años después? Bueno, la verdad que la posición de España en ese momento era bastante débil. Las luchas internas y la inestabilidad política entre los partidos liberales, progresistas y moderados que se disputaban el control del gobierno español había debilitado mucho la corona. De hecho, el descontento de la población por Isabel II llevó a la Revolución de la Gloriosa en el 1868. Los líderes del movimiento obligaron a la reina a exiliarse, poniendo fin a su reinado. El vacío de poder que había dejado Isabel se suplió con Amadeo I de Saboya, miembro de una dinastía real italiana que se hizo rey de España por muy breve tiempo. Fue elegido por las Cortes Generales al ser visto como una figura moderada y conciliadora, ajeno a todas las disputas dinásticas del país. Y claro, los carlistas se levantaron en armas otra vez preguntándose: ¿por qué narices ha subido al trono español Amadeo de Saboya, un monarca extranjero que no es Borbón y no es Carlos VII, nieto de Carlos María Isidro? El levantamiento carlista comenzó en abril de 1872, principalmente en las regiones del norte de España, el País Vasco, Navarra, Cataluña y parte de Aragón. Qué raro, ¿no? Carlos VII contó con cierto apoyo conservador internacional, aunque este fue más simbólico que efectivo, particularmente de ciertos sectores en Francia y del papado. Carlos VII cruzó la frontera el 2 de mayo, pero se encontró con una situación más complicada y hostil de lo que él se esperaba, así que decidió retirarse. Tras huir con el rabo entre las piernas, fue sorprendido en la batalla de Oroquieta 2 días después. A pesar de un breve intento de paz, mediado por el convenio de Amorebieta, que proponía una amnistía general, ni carlistas ni liberales quedaron satisfechos, reanudando de nuevo el conflicto. Ante la incapacidad de las Cortes de formar un gobierno estable y tras la abdicación de Amadeo I de Saboya, se proclamó la Primera República en 1873, proporcionando nuevos apoyos a la sublevación carlista. Desde entonces, la guerra se generalizó en toda España. Debemos destacar el asedio de Bilbao. Aunque los carlistas bombardearon la ciudad, la mala calidad de su artillería y la eficaz defensa urbana de la ciudad permitieron que Bilbao resistiera hasta ser liberada. En el Maestrazgo, el fallido asedio de Morella y la pérdida de Villahermosa disminuyeron la moral y la capacidad de lucha carlista. En Cataluña, la fragmentación de las fuerzas y el reconocimiento de Alfonso XII, hijo de Isabel II, como rey de España por parte de varios líderes carlistas, debilitaron gradualmente la causa. Tras la pérdida de Seo de Urgell, la sensación de un inevitable fin se fortaleció para los carlistas. La falta de recursos y apoyo externo minaron su capacidad para continuar la lucha. Además, el gobierno de España, ahora bajo la dirección del rey Alfonso XII, consiguió consolidar apoyos y mejorar su capacidad militar. Finalmente, el conflicto terminó cuando Carlos VII cruzó hacia Francia el 28 de febrero de 1876, despidiéndose de sus voluntarios con un volveré. Desde ese momento, algunos seguidores de Carlos dejaron las armas, mientras que otros continuaron con su pensamiento tradicional y antiliberal, y formaron el Partido Carlista, adaptándose a las nuevas circunstancias políticas. Una minoría de ellos se integró en partidos nacionalistas en el País Vasco y Cataluña. Y ahora que hemos llegado hasta aquí, os queremos hacer una pregunta. Si hubierais nacido en el siglo XIX, ¿seríais isabelinos o carlistas? Venga, nos vemos en los comentarios. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.